Composición de movimientos. Una vez estudiado el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y la caída libre, que era cuando la aceleración era menos 9,8 metros por segundo cuadrado, aquí os recuerdo las ecuaciones. Recuerdo que estas son muy fáciles. Esta es poner la aceleración cero aquí en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y nos quedan las mismas ecuaciones. La posición es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo cuadrado. La aceleración y la velocidad pueden ser positivas hacia la derecha o negativas hacia la izquierda. Bueno, pues una vez estudiado ya el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado, es el momento de ver la composición de dos movimientos. Galileo enunció su principio de independencia, que decía: cuando un cuerpo está sometido a dos movimientos simultáneos, su cambio de posición es independiente del hecho de que los dos movimientos se produzcan sucesiva o simultáneamente. Es decir, para que me entendáis, por ejemplo, imaginamos que tenemos aquí un río que lleva una velocidad de 2 metros por segundo. El agua del río va hacia la derecha con una velocidad de 2 metros por segundo. Y yo estoy aquí en una orilla, en un bote o nadando, como queráis, y quiero cruzar. Y mi bote va a una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces esto es la composición de dos movimientos. Uno hacia la derecha en el eje de las X y otro hacia arriba en el eje de las Y. Este movimiento sería un movimiento rectilíneo uniforme porque va a velocidad constante, y este sería otro movimiento rectilíneo uniforme porque también va a velocidad constante. Yo voy en esta dirección y el agua va en esta dirección. Entonces la composición de estos movimientos va a ser algo tal que así. Si yo voy en el bote en esta dirección y sentido, y el agua me arrastra en esta dirección y sentido, yo al final acabaré aquí. Este es el ejemplo que os voy a explicar ahora con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Mirad, esto es el río, lo tenemos claro. El río, imaginaros que tiene una anchura de 100 metros. Vale. Y mi bote sale de aquí con una velocidad de 1 metro por segundo. Y el río va en esta dirección y sentido a 2 metros por segundo. Entonces va a ser la composición de dos movimientos rectilíneos uniformes. Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Solo que la velocidad va a ser 2 en el eje de las X, la velocidad va a ser 2 en el eje de las X y 1 en el eje de las Y. Esto sería el vector velocidad. Esto es el vector velocidad. Os recuerdo que el vector unitario en el eje de las X se llama Y y el vector unitario en el eje de las Y se llama J. Entonces, para que lo entendáis, el movimiento que va a realizar el bote sería: cada segundo va a ir 2 a la derecha y 1 hacia arriba, porque la velocidad es el espacio partido por el tiempo, ¿no? Entonces, da igual hacer 2 a la derecha que 1 hacia arriba, o hacer 1 hacia arriba y 2 a la derecha. Eso va a pasar cada segundo. 1 hacia arriba, 2 a la derecha. 2 a la derecha, 1 hacia arriba. Al final va a estar aquí. Cada segundo va a estar aquí. Repetimos. En el siguiente segundo, 2 a la derecha, 1 hacia arriba. O 1 hacia arriba, 2 a la derecha. Pues esto es lo que dice Galileo. Da igual que los dos movimientos se produzcan sucesiva o simultáneamente. Da igual ir primero a la derecha hacia arriba o hacia arriba a la derecha, o los dos simultáneamente.
Mira, si seguimos así, acabaríamos en 4 segundos, estaríamos aquí. ¿De acuerdo? En 4 segundos estaríamos aquí. Esto es lo mismo que haberlo hecho simultáneamente. Lo hemos hecho sucesivamente, pero simultáneamente sería este movimiento ha realizado el bote. ¿De acuerdo? Ese es el movimiento que ha realizado el bote. 2 a la derecha, 1 hacia arriba. Entonces, las dos ecuaciones que representan este movimiento es una en el eje de las X, que va a ser X igual posición inicial en el eje de las X, 0. Velocidad en el eje de las X, 2, por el tiempo. Y la ecuación en el eje de las Y es posición inicial en el eje de las Y, el origen de coordenadas, 0, más la velocidad en el eje de las Y, que es 1, por el tiempo. Esto es lo que se llaman las ecuaciones paramétricas del movimiento. Ecuaciones paramétricas. Y esto se puede escribir como el vector posición. El vector posición, que se escribe así, el vector posición en función del tiempo es 2t i en el eje de las X más 1t j en el eje de las Y. Esto es el vector posición en metros. Entonces, por ejemplo, si me preguntase el tiempo que tarda en recorrer estos 100 metros, si la anchura del río fuesen 100 metros, entonces lo que me está dando es la I, 100 metros. Si pongo en la I 100 metros, me da un tiempo de 100 segundos. Son 100 segundos lo que tarda el bote en cruzar. Pero esos 100 segundos les pongo en la X, 2 por 100, 200 metros. El bote ha llegado 200 metros más abajo, se ha desplazado 200 metros. Este punto sería 200 a la derecha y 100 hacia arriba, 200x, 100y. Y el tiempo ya os he dicho que tardaría 100 segundos, el tiempo en recorrer estos 100 metros serían 100 segundos. Otra cosa que os quiero enseñar aquí es la ecuación de la trayectoria. Esto os he dicho que es el vector posición, ¿eh? Esto se llama vector posición, vector posición. Y os voy a decir ahora la ecuación de la trayectoria. Mirad, aquí tenemos las ecuaciones paramétricas que son x igual a 2t, x es igual a 2t, estas son las ecuaciones paramétricas, y igual a t. Si yo aquí despejo la t, que vale x medios, y la sustituyo aquí abajo, me queda que y es igual a x medios. Esto es la ecuación de la trayectoria. Si os dais cuenta, es una recta igual x medios dependiente. La pendiente de esta recta es un medio, que es lo que hemos visto en el dibujo. Por cada 1 se desplaza 2. Cateto opuesto 1, cateto adyacente 2. Entonces, esa es la pendiente de la recta. En resumen, hemos visto la composición de dos movimientos rectilíneos uniformes que iban a velocidad constante, velocidad constante, velocidad constante. Hemos visto las ecuaciones paramétricas, un movimiento en el eje de las X y otro en el eje de las Y. Da igual que los movimientos se produzcan sucesivamente uno tras otro o simultáneamente los dos a la vez. El vector velocidad ya hemos puesto que tiene una componente en las X, una componente en las X, os recuerdo que esto es el eje de las X y este es el eje de las Y. Tiene una componente en las X y otra en las Y y J. Con las ecuaciones paramétricas tenemos el vector posición, que es x vector y, 2t vector y vector j, tj,
y con el vector posición y el vector velocidad tenemos totalmente descrito el movimiento. La ecuación de la trayectoria, que sería esta recta que hemos dibujado aquí, este es el movimiento simultáneo, sale de las paramétricas despejando el tiempo. Eliminando el tiempo, despejo de aquí el tiempo, que es x medios, lo sustituyo aquí, igual x medios, nos queda la ecuación de una recta dependiente 1 medio. 1, 2. Antes hemos visto la composición de dos movimientos rectilíneos uniformes. Ahora vamos a suponer que el río va a una velocidad de 2 metros por segundo, que sería un movimiento rectilíneo uniforme, pero el bote va a salir con una velocidad inicial 0 y una aceleración. Eso va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces será la composición de estos dos movimientos. Uno rectilíneo uniforme y otro en el eje de las Y rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver las ecuaciones. En el eje de las X hemos dicho, posición inicial, sale de aquí, 0. Velocidad constante, 2 metros por segundo. En el eje de las X, 2t. En el eje de las Y, posición inicial, 0, sale de aquí, 0. Velocidad inicial en el eje de las Y, hemos dicho que sale con una velocidad inicial 0, otro 0. Y 1 medio de la aceleración en el eje de las Y, que es 1 medio, hemos puesto una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, por el t cuadrado. Estas son las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas son x igual a 2t igual a 1 medio de t cuadrado. Estas son las ecuaciones paramétricas. Vale. Y tenemos el vector posición, que es r en función del tiempo, que es 2t y en el eje de las X, más 1 medio de t cuadrado j en el eje de las Y. Vale, vamos a ver la ecuación de la trayectoria. Os recuerdo, la ecuación de la trayectoria, vamos a despejar la t de aquí, t es x medios y la vamos a sustituir aquí, igual a 1 medio de x medios al cuadrado. Esto nos da x al cuadrado partido por 4. Por 2, 8. Entonces, esta es la ecuación de la trayectoria. Ojo que ya no es una recta como antes. Esto es una parábola. ¿De acuerdo? Eso es que el movimiento cada segundo se mueve 2 hacia la derecha, pero al principio el movimiento va despacio, tiene una velocidad inicial 0, pero la velocidad va a ir aumentando. Entonces, cada segundo la aceleración aumenta 1 metro por segundo cuadrado, es que cada segundo la velocidad aumenta en 1 metro por segundo por segundo. Fijaros, la aceleración es 1 metro por segundo por segundo. Eso es que cada segundo la velocidad aumenta en 1 metro por segundo. Entonces, el movimiento que va a hacer es este, es el de una parábola. Y va a acabar aquí. Podríamos calcular, por ejemplo, si el río mide ahora otra vez 100 metros, imaginaros que el río mide 100 metros, pues Y son 100 metros. Si ponemos en la Y 100 metros, 100 por 2, 200, la raíz de 200, el tiempo que tarda en cruzarlo, sería la raíz de 200 metros por segundo, y x es igual a 2 por la raíz de 200. Esta distancia x sería 2 por la raíz de 200. Esto es el desplazamiento que se produce en el eje de las X.